Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que a muchos les sonará instituto, quizá con algo de pavor, pero que es fundamental. Los polinomios. Uf, sí. La palabra evoca tiza, pizarra y algún que otro suspenso, ¿verdad? Totalmente. Pero la idea hoy es darle la vuelta. Tenemos delante un cuadernillo de análisis matemático. Y no vamos a resolverlo como un examen. No, Vamos a tratarlo como el manual de taller de un motor. me gusta esa analogía. Primero, identificar las piezas clave. ¿Qué es el grado, el coeficiente, esas cosas? Exacto, la anatomía básica. Luego, en la segunda parte, aprenderemos a desmontar ese motor, a ver cómo encajan las piezas con el factoreo. Que es el verdadero arte de la mecánica algebraica, ¿sí? Y al final lo pondremos en marcha. Veremos para qué sirve todo esto. Así que, vamos al lío. Para empezar por lo más básico. ¿Qué es exactamente un polinomio? Es como una palabra, un monomio. Y la suma de esas palabras es la frase entera, el polinomio. Eso es. Vale. Siguiendo con la analogía, supongo que el grado, que es el exponente más alto, en este caso el 5, sería como el verbo principal, ¿no? Lo que define la acción. Exacto. Es una forma genial de verlo. El grado te dice la complejidad de la historia que cuenta el polinomio. Un grado 2, por ejemplo, una parábola, te describe la trayectoria de un balón que lanzas. Ah, claro. Un grado 3 puede empezar a modelar cosas más complejas, como ciertos costes en una empresa. El grado ya te da una pista de la escala del fenómeno. Entiendo. Y las otras piezas del motor. El cuadernillo menciona el coeficiente principal, que sería el -2. Ajá. ¿Y el término independiente, el -1? Pues el coeficiente principal es el que le da la personalidad, el que le dice a la gráfica si a la larga se va para arriba o para abajo. Y el término independiente, el que no lleva letra, es el punto de partida. El ancla, por así decirlo. El ancla, exacto. Es el valor cuando la x es 0, donde corta el eje vertical. Vale, piezas básicas identificadas. Pero luego el manual insiste en algo que parece un poco burocrático, ¿no? La idea de un polinomio ordenado y completo. Ya, y reescribe el ejemplo poniendo ceros en los huecos. Menos 2x5 plus 0x4 plus 6x3 plus 0x2 plus 7x1. ¿Para qué esta molestia? Pues porque en mecánica el orden lo es todo. Es fundamental. Ordenar y completar es como poner todas las herramientas en su sitio antes de empezar a trabajar. Para no liarse, claro. Sobre todo para la división. Piensan en cuando sumas a mano 1024 más 82. Pones las unidades con las unidades, las decenas con las decenas. Ya alineas las columnas. Pues esto es lo mismo. Los ceros guardan el sitio de las potencias que faltan para que no se te descoloque nada. Evita muchísimos errores. Tiene todo el sentido. Preparar el taller. Y una vez ordenado, a operar. La suma y la resta parecen bastante intuitivas. Sí, aquí la regla es básica. No se pueden mezclar peras con manzanas. Claro. 4x al cuadrado y 6x al cuadrado son de la misma familia, la de los x al cuadrado. Pues los sumas y te da 10x al cuadrado. Pero 4x al cuadrado y 6x al cubo son de familias distintas, no se pueden juntar más. Se quedan como están. Se quedan como están. Pero luego, claro, llegamos a un punto donde cae todo el mundo. El cuadernillo lo advierte en mayúsculas. La potenciación no es distributiva. Uf, sí. Aquí viene la madre del cordero de muchísimos errores. El famoso cuadrado de un binomio, a más b al cuadrado. Esa tentación de escribir al cuadrado plus b al cuadrado es casi física, ¿verdad? Recuerdo a un profesor que lo ponía en la pizarra en rojo todos los días para que no se nos olvidara. El 2ab, que aparece en medio. Ese mismo. Es que a más b al cuadrado es multiplicar a más b por a más b. Y al hacer esa multiplicación te sale ese término cruzado, el 2ab, que es fundamental. Olvidarlo es como montar el motor y dejarte un pistón fuera. Tal cual. Y con el cubo, con a más b al cubo, la cosa se complica todavía más. Reconocer estos patrones, estas identidades notables, es un atajo potentísimo. Y hablando de atajos, si la suma es directa, la división de polinomios siempre ha tenido fama de ser la bestia negra del tema. Sí, sí. El manual dice que es un poco más compleja, pero luego se saca un as de la manga, ¿no? Desde luego. A ver, la división larga, la tradicional, funciona siempre, pero es un poco un tostón, es laboriosa.
Ya. Pero para casos muy concretos, cuando divides por algo simple, como XA, hay una herramienta que es un auténtico chollo, la regla de Ruffini. Vamos a poner el ejemplo para que se entienda. Dividir p de x igual a 2x quinta plus 12x cuarta plus 7x cubo plus 3 entre q de x igual a x plus 3. ¿Cómo funciona esta maravilla? Pues es de una elegancia brutal. Ruffini te dice, olvídate de las letras, quédate solo con los números, con los coeficientes. Vale. Coges los números del polinomio, que tiene que estar completo y ordenado, claro. En este caso, 2, 12, 17, 0, 0 y menos 3. Los números que lo definen. Exacto. Y los pones en una especie de tabla. El proceso es muy mecánico. Bajas el primer número, el 2, lo multiplicas por el número del divisor cambiado de signo, o sea, menos 3. Quedan menos 6. Eso es. Y lo pones debajo del siguiente, del 12. Sumas 12 más menos 6, que te da 6. Y repites 6 por menos 3 es menos 18, debajo del 17. Y así hasta el final. Y cuando acabas, la fila de abajo te da los números del polinomio que resulta de la división. Y el último número, apartado, es el resto. Es rapidísimo. Rapidísimo y muy difícil equivocarse. Pero es que aún hay más. Conectado con esto está el teorema del resto. Que ya parece magia. ¿Es que lo parece? Espera. Me estás diciendo que para saber el resto de una división, que con Ruffini ya es rápido, pero que tiene su proceso, que no hace falta ni hacerla. Justo eso. El teorema dice que el resto de dividir un polinomio p de x entre x menos a es simplemente lo que vale p de a. O sea, en el ejemplo, para dividir entre x plus 3, solo calculo p de menos 3. Exacto. Sustituyes la x por menos 3 en el polinomio original y lo que te dé, ese es el resto. Si da 0, la división es exacta. Es una herramienta de diagnóstico increíblemente rápida. Vaya tela. Vale, ya sabemos cómo son las piezas y cómo operan. Ahora viene la segunda parte, desmontar el motor. ¿El factoreo? Ajá. El manual lo define como expresar una suma algebraica como un producto. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque factorear no es un simple ejercicio. Es como un análisis forense. Te dan una expresión que parece un caos y tu misión es encontrar sus huellas dactilares. Y esas huellas son las raíces, ¿no? Los valores de x que hacen que el polinomio valga 0. Exacto. Los puntos donde la gráfica corta el eje horizontal. Y esos puntos son críticos. Pueden ser el momento en que un proyectil toca el suelo, el punto de equilibrio de un sistema. O el precio que maximiza un beneficio. Justo. Factorizar es encontrar la causa del efecto. Es revelar la estructura interna que a simple vista no se ve. Simplifica los problemas de una manera radical. Y para esta labor forense, el manual nos da un maletín de herramientas. La primera, la más básica. El factor común. Es la navaja suiza del factoreo. Lo primerísimo que hay que mirar siempre. Vale. Si todos los términos, todas las palabras de la frase, ¿tienen algo en común? Un número, una letra, lo podemos sacar fuera. En el ejemplo, 6x a la quinta plus 12x a la cuarta, 9x al cuadrado, todos los números se pueden dividir por 3. Sí, Y todas las partes con letras tienen al menos una x al cuadrado. correcto. Así que puedes sacar 3x al cuadrado como factor común y te queda 3x al cuadrado multiplicando a 2x al cubo plus 4x al cuadrado más 3. Ya lo has desmontado en dos piezas más simples. Has convertido una suma en una multiplicación. Un paso de gigante. Después de esto, el manual presenta un catálogo de casos basados en reconocer patrones, la diferencia de cuadrados, el trinomio cuadrado perfecto. Son atajos visuales. Si ves una estructura que te suena, ¡zas!, la aplicas y ya tienes una pieza desmontada. Pero claro, los patrones no siempre son tan obvios. No, desde luego. Y para cuando no lo son, para los polinomios de grado 2 tenemos la artillería pesada, la fórmula de Bhaskara. La famosa fórmula de la ecuación de segundo grado. Esa es infalible. Infalible. Para cualquier polinomio ax cuadrado plus bx plus c, esa fórmula te da sus raíces, x1 y x2. Es de una potencia y una elegancia pensar que resuelve cualquier ecuación de segundo grado. Una joya. Y con las raíces, la factorización es directa. A por x menos x1 por x menos x2. Caso cerrado. Caso cerrado. Pero, ¿y si el polinomio es de grado 3, 4 o 5 y no hay patrón ni factor común?
Para esos casos rebeldes, el manual presenta el teorema de Gauss, y eso ya suena a palabras mayores. Suena intimidante, sí, pero en realidad es un método de detective muy astuto. Gauss lo que nos dice es, a ver, no pruebes números al azar para ver si son raíz. La lista de sospechosos es finita, y te digo cómo encontrarla. ¿Y cómo la encontramos? Te da una lista de posibles raíces racionales. La receta es muy simple. Coges todos los divisores del término independiente y los divides por todos los divisores del coeficiente principal. ¿Y las posibles raíces están ahí? Están en esa lista. No te garantiza que vayas a encontrar una, pero acota la búsqueda de una forma espectacular. El ejemplo P de x igual a x al cubo plus x al cuadrado menos 10x plus 8 lo deja claro. El término independiente es 8. El principal es 1. Así que los candidatos son los divisores de 8. Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4. Se prueba con el 1, calculas P de 1 y bingo, da 0. Y en el momento en que encuentras una raíz, como x igual a 1, ya tienes una pieza del puzzle. Sabes que x menos 1 es un factor. Y aquí es donde todo conecta. Todo. Usas la regla de Ruffini para dividir el polinomio original por ese x menos 1. Y el resultado será un polinomio de un grado menos, en este caso de grado 2. Que ya sabes cómo factorizar con la fórmula de Bhaskara. Es un proceso en cadena. Usas Gauss para encontrar el primer hilo del que tirar, tiras de él con Ruffini y lo que queda ya es más fácil de desenredar. Vaya tela. Es exactamente eso, ir desmontando el motor pieza a pieza usando la herramienta adecuada para cada tornillo. Perfecto. Ya hemos identificado las piezas, hemos aprendido a desmontar, ahora toca la última parte, poner el motor en marcha. Ajá. El manual nos introduce en las expresiones algebraicas racionales, básicamente fracciones con polinomios. Y la analogía con las fracciones de toda la vida es perfecta. Todas las reglas que aprendimos en el colegio para sumar, restar, multiplicar, se aplican aquí. Pero Hay un pero. hay un pero en mayúsculas. Hay un requisito previo que es la culminación de todo lo que hemos hablado. Déjame adivinar. Hay que factorear primero. Siempre. Es el primer mandamiento. Para simplificar una de estas fracciones, tienes que desmontar el polinomio de arriba y el de abajo. Factorizarlos. Y solo entonces puedes cancelar los factores que se repitan. No puedes tachar términos sueltos, solo factores completos. ¿Piezas enteras? Y para sumar o restar, la historia de siempre. Necesitamos un denominador común. El mínimo común múltiplo. Eso es. Y para encontrar el mínimo común múltiplo de varios polinomios, ¿qué crees que hay que hacer primero? Sonríe. Factorizarlos a todos. Por supuesto. Una vez desmontados, el MCM se construye cogiendo todas las piezas distintas que aparezcan elevadas a la máxima potencia. Es el punto donde todas las técnicas se unen. O sea que para que este motor de los polinomios realmente nos lleve a algún sitio, para operar con estas expresiones, es absolutamente imprescindible ser un maestro en el arte de desmontarlo. Totalmente. Todo está conectado. Esa es la belleza de su estructura. No son trucos aislados. Es un sistema lógico que se construye paso a paso. Desde la simple definición de un monomio hasta esto, hay un hilo conductor clarísimo. Lo que empezó como un simple manual que taller nos ha mostrado un sistema de herramientas increíblemente interconectado. Hemos visto que los polinomios tienen su anatomía, sus reglas y sobre todo sus técnicas para desmontarlos. Así es. Y la idea clave que queda es que la factorización es la llave maestra. Es la habilidad que desbloquea la simplicidad oculta en expresiones que a primera vista parecen un caos. Es ver los componentes básicos Exacto. dentro de una estructura compleja. Y como reflexión final, vamos a dejar una idea en el aire. Pues sí. A ver, hemos analizado a fondo el cómo funcionan los polinomios, el manual de taller. Pero el siguiente paso es pensar en el dónde. ¿En sus aplicaciones? Claro, estas expresiones no son solo ejercicios de un cuadernillo, modelan curvas, trayectorias, patrones del mundo real, desde el arco de un balón, como decíamos, hasta algoritmos que predicen el crecimiento de una población. Entonces, la pregunta que queda abierta es, ¿qué fenómeno cotidiano, por simple que parezca, podría describirse con la forma de uno de los polinomios que hemos explorado hoy? ¿La curva que hace el cable de un cargador? ¿El aumento y la caída de popularidad de una canción? Ahí lo dejamos.